Buenas tardes, nuevamente estamos acá sintonizándonos ustedes, gracias a ustedes como siempre cada tarde, ¿no? Peruanos emprendedores, todos los televidentes, gracias por estar ahí siempre sintonizándonos. Hoy tenemos un gran invitado con ustedes, Karim Youssef, y hoy en set tenemos al abogado corporativo, ¿sí? Él es el señor Víctor Vidal Fernández. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Buenas tardes, doctor. Karim, gracias por la invitación. Gracias. Cuéntenos un poquito, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo así nace, ¿no? la empresa de usted? Hay muchos que no, para que transmita esa vitalidad y seguridad, ¿no? Como abogado corporativo, ¿no? Sí, claro. Bueno, básicamente parte de una necesidad de dotar al empresariado peruano de herramientas útiles para poder enfrentar cualquier tipo de relación de carácter comercial. O sea, sabemos que el peruano es muy emprendedor, pero también tiene que tener conocimiento sobre los instrumentos legales que amparan su emprendedurismo. ¿Por qué? Porque muchas veces es complicado emprender algo sin saber cuáles son los institutos legales que regulan la actividad. Entonces muchas veces se generan contingencias, y esas contingencias son de carácter económico, generalmente de carácter económico. Entonces lo que sucede es que la empresa puede verse envuelta en algún tipo de demanda, en algún tipo de denuncia, puede cargar con deudas de carácter administrativo, de carácter civil, de carácter legal. Es decir, hay un sinnúmero de circunstancias que hacen necesario de que el empresariado esté dotado de los conocimientos suficientes para poder afrontar las situaciones comerciales del día a día. Qué importante, justo los televidentes de Peruanos Emprendedores, los que recién nos están sintonizando, está acá explicándose, doctor, ¿no? Víctor, sobre todo cómo los que quieren emprender, ¿no? Cómo también usted inició su empresa, ¿sí? Desde ya felicitarlo, y ahora pues se trata ya de orientar, ¿no? A todos los emprendedores, ¿no? Que muchas veces estamos a veces algunos de manera informal, otros que recién ya también quieren ya formalizar, ¿no? Es una buena alternativa, ¿no? Cuéntenos un poquito más qué servicios, ¿no? Son los que más usted puede, por ejemplo, asesorar, ¿no? Y orientar a todas las personas que quieren emprender recién o que ya tienen un emprendimiento. Claro, lo que sucede con el emprendimiento es que muchas veces se anticipan a las circunstancias legales, ¿no? Uno parte de una idea y la acción inmediata es realizar la idea. Entonces, en el camino de la realización hay circunstancias adicionales que no necesariamente la gente cumple, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto, un gran proyecto en mente y lo echamos a andar. Entonces, ese proyecto puede generar mayor rentabilidad si es que nosotros conocemos de antemano de qué manera podemos beneficiarnos de algún tipo de instrumento legal para efectos de hacerlo crecer más, ¿no? Por ejemplo, proyectos de inversión. Los proyectos de inversión muchas veces están sustentados por financiamientos tanto externos como internos o con promociones o fomentos de parte del Estado, ¿no? Entonces estos fomentos de parte del Estado obviamente guardan correspondencia con algún tipo de dispositivo legal. El dispositivo legal no generalmente es conocido por la persona que está llevando a cabo el proyecto. Entonces muchas veces conocer este tipo de instrumentos legales hace que las personas puedan generar una mayor rentabilidad de su idea inicial, ¿no? Entonces, aparte de esos proyectos que pueden generar una economía más grande dentro del empresario, también está la necesidad de la formalización de parte de las empresas, ¿no? O sea, tenemos distintas formas societarias. La más usual o la elección, la que más elige. La que más se elige es la sociedad anónima cerrada o la empresa individual de responsabilidad limitada cuando se trata de una sola persona, ¿no? Entonces, la sociedad anónima cerrada es el instrumento de mayor comercialización societaria, por decirlo así, acá en el Perú. Entonces, esto genera el beneficio de repartir el patrimonio en acciones, de manera tal que va a estar distribuido entre un número de accionistas, y estos accionistas van a tomar decisiones en función al patrimonio que hayan invertido y a todo lo que sea necesario para poder incrementar económicamente o empresarialmente la actividad de la empresa. Ahora, ahí también surge toda una regulación, ¿no? Porque dentro de la sociedad anónima cerrada existen presupuestos esenciales de convivencia empresarial. Entonces, hay acciones, hay números de acciones, hay toma de decisiones en función al número de acciones,
hay patrimonio que está en la sociedad, hay deuda que se genera como consecuencia de la actividad de la sociedad. Entonces, la deuda, cómo se estructura la deuda a corto, a mediano, a largo plazo, qué posibilidad tengo yo de deducir la deuda de los impuestos que pago, qué es más barato para el empresario, financiarse con deuda bancaria, con patrimonio. Es decir, hay un sinnúmero de circunstancias que parten de la idea básica de la unidad empresarial, y eso es necesario conocer de parte del empresario para poder llevar de una manera exitosa su negocio, no solo desde el momento del inicio, sino con una proyección mayor, que es la idea para generar una cultura corporativa en el país, sobre todo en el Perú, que en el Perú el peruano es emprendedor por naturaleza. Entonces necesita ese impulso para poder llegar a ser relevante en un mercado regional y por qué no global. Hay tantos productos acá que explotar, tantos servicios que se pueden prestar, tantas ideas nuevas. Pero lo que falta es un poco generar un marco estructurado para que esos empresarios puedan sobresalir, puedan llevar a cabo sus acciones de manera ordenada. De manera ordenada y legal, ¿no? Y legal, claro. En verdad, doctor, nos ha parecido muy importante toda la información y seguro que los televidentes de Peruanos Emprendedores están pues en sí les parece importante, ¿no? Con toda la información que usted está brindando en esta tarde, pero también seguro que los televidentes quieren saber, por ejemplo, usted nos ha explicado sobre un poco la formalización, cuál es lo que más se da, ¿no? En nuestro país, en el Perú. Pero quizá ellos quieren saber, por ejemplo, una persona natural, ¿no? No jurídica, pero que quiere emprender, por ejemplo, ¿no? Y quiere ya formalizar. Quizá hay alguien de nuestros televidentes que quiere los pasos o cómo usted puede orientar a ese emprendedor que quiere dar el otro paso de poder formalizar, ¿no? Claro. ¿Y cuáles serían los beneficios, no? Sería que usted les pueda decir también a los televidentes un poco, ¿no? Sí, eso es muy importante porque, bueno, el emprendurismo puede ser individual o puede ser colectivo, ¿no? La manera individual de realizarlo es a través de una persona natural con negocio. Lo que se necesita para eso es obtener un número de RUC. Con ese número de RUC uno ya adquiere la facultad de poder comercializar bienes o servicios. Obviamente está sujeto a una tributación de persona natural con negocio. En el caso de la empresa, cuando uno inicia una empresa ya implica mayores obligaciones porque tiene que ingresar a los trabajadores en una planilla, tiene que estar sujeto a un régimen tributario para poder pagar sus impuestos en función a sus ingresos. Existen diversos regímenes tributarios que también promueven la actividad empresarial en función a los ingresos y a los gastos. Mucha gente comete el error de ingresar y acogerse al régimen general, que es el que genera mayor obligaciones tributarias para el empresario. Entonces, ante una eventual fiscalización de parte de la autoridad tributaria, lo que usualmente ocurre es que generan multas a cargo del empresario, que el empresario se ve impedido de pagar, o se generan acciones coactivas. No sé si has tenido la oportunidad de ver esas pequeñas bodegas que tienen el cartel de que cerrado por incumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces estas circunstancias suelen suceder porque habitualmente las personas no tienen la idea de cómo acogerse a un régimen tributario que verdaderamente les favorezca, ¿no? Entonces, tanto la creación de la entidad societaria como la creación de la entidad tributaria son un único concepto para poder promover un orden inicial dentro de la organización. Ahora, en el transcurso, si es que esta organización es muy exitosa, obviamente tiene que modificar su circunstancia tanto societaria como tributaria, ¿no? Porque digamos que todos partimos de una misma base, pero las circunstancias hacen que nos acomodemos a una coyuntura económica, social, empresarial o lo que fuera. Entonces, existe la posibilidad de un redimensionamiento en función a cómo se va modificando la estructura económica, societaria. Cada unidad merece un análisis particular. Muchas veces los abogados parten de moldes estructurados pensando que pueden acomodarlos a cualquier tipo de sociedad. Y no es el caso porque cada unidad empresarial tiene su propio mundo en función a las personas que lo conforman y en función de la actividad que realizan. Entonces es muy importante tomar en cuenta factores multidimensionales para poder generar una correcta asesoría también, ¿no? Claro, todo, en verdad muy importante todo lo que usted está informando y seguro que a todos los emprendedores o personas que quieren emprender, ¿sí?
tomar esta decisión, pues usted está ayudándolos con su orientación, ¿no? Y instruyéndolos más que todo por dónde encaminarse, ¿no? Eso es algo muy importante. Pero también usted hace instantes hizo hincapié sobre el régimen general, estaba hablando un poco, ¿no? Y después también usted indicó y dijo, pero hay otra alternativa que sería mejor para los emprendedores al no optar mejor por el régimen general, ¿no? Y sería bueno, quizá algunos televidentes quieren saber un poquito más, ¿no? Para que les quede más claro, con palabras no sencillas, para que ellos pues sí, también por supuesto, puedan entender. Lo que pasa es que existe un régimen tributario aplicable a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces ese régimen tributario no genera pagar la tasa habitual, que es del 29.5%, sino genera un beneficio de pagar el 10% por el impuesto a la renta. ¿Ya? Esto hasta cierto tope económico de ventas, de ingresos. Entonces, digamos que cuando uno inicia una actividad, habitualmente no va a tener una venta muy grande como si fuera una empresa ya constituida, ya formada. Entonces, bajo el principio tributario, uno va a pagar impuestos en función a los ingresos que perciba, porque son las ventas. Las ventas son lo que genera mayor renta, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de los impuestos tenemos el impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. Entonces, el impuesto a la renta es el que grava el ingreso. Como los ingresos en las MIPES no son tan grandes como en unas empresas regulares, lo correcto es acogerse a un régimen MIPE que pueda generar una obligación de pago del impuesto a la renta inferior a la que normalmente se paga como consecuencia del acogimiento a un régimen general de renta. Ahora, paralelamente, dentro de la estructura del derecho laboral también existe un régimen para trabajadores de la microempresa y un régimen para trabajadores de la microempresa, que también genera beneficios para el empleador, porque acordémonos que cuando el emprendedor pasa a ser empresario, ya pasa a tener conciencia y a mitigar y a asimilar los gastos que genera la actividad empresarial. Entonces tiene que pensar en que tiene que pagar planillas laborales, que son costos adicionales, porque hay que pagar compensación por tiempo de servicio, hay que pagar vacaciones, hay que pagar gratificaciones. Entonces todo eso le resta ingreso a la empresa, ¿no? Pero, como he mencionado, existe un régimen laboral también para los trabajadores de las microempresas. Entonces es hasta cuando los trabajadores hasta cuando las empresas tienen 10 trabajadores, ¿no? Entonces esto genera que no se pague el mismo monto por concepto de gratificaciones, que no se ingrese a los mismos regímenes de las vacaciones, que la CTS también tenga un régimen diferenciado. Entonces lo que va a suceder es que si llega un inspector de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, uno va a poder oponer el hecho de que está formando parte de un régimen exclusivo que es precisamente creado para favorecer la actividad de los pequeños empresarios. Es una buena alternativa, ¿no? Es una buena alternativa para mitigar riesgos. Y esto también va de la mano con las proyecciones, ¿no? O sea, digamos, hay proyecciones empresariales. Justo estamos viendo unas imágenes. Sí. Esas imágenes están orientadas a una empresa constituida que lo que pretende es integrarse a otra empresa para ganar un mercado, porque eso es una fusión. El término fusión es fácilmente perceptible, ¿no? Es una integración de empresas. La transformación de empresas, por ejemplo, cuando una SAC se transforma en una IRL, ¿no? Acciones comunes y acciones preferentes, las acciones generan ciertos derechos en los propietarios de las empresas. Junta General de Accionistas para la toma de decisiones, Junta de Obligacionistas para todos los acreedores que tengan que tener algún tipo de decisión en la empresa. Modificación de estatutos. Hay liquidaciones, creo. Así ahí, ¿no? es. Y ahí interviene lo de Indecopi, ¿no? Así es, porque hay todo un régimen de disolución, concursal, liquidación y quiebra. Claro, el sistema concursal que es de carácter administrativo, ¿no? Entonces está sujeto a la ley de reestructuración patrimonial, cuya finalidad esencial es reorganizar los patrimonios y, en defecto de la reorganización de los patrimonios de las empresas, tender a organizar una salida del mercado, valga redundancia, organizada. ¿Por qué? Porque cuando una empresa sale del mercado genera muchos riesgos. Eso es parte de eso, cobranza de deudas de empresas en liquidación también, que se nombra un liquidador. Claro, está hablando de las cobranzas de las deudas también. Así ¿no? es. Quizá todos los televidentes no me dejarán mentir, quizá quieren saber, al margen de la manera de formalizar, ¿no? Las pautas que usted está dando, el asesoramiento que le está dando a todos los que quieren emprender o ya están emprendiendo,
Y también quizá usted también mencionó, aparte del régimen, también la otra alternativa, ¿no? Eso, y también algo que también justo a los televidentes seguro les va a interesar mucho, y usted como, ¿no?, abogado, quién más la persona idónea para estos temas, respecto al tema, quizá hay personas que tienen deudas. Sí, claro. ¿No? Y quizás quieren formalizar, eso les impide, no les impide, y si tienen deudas, ¿qué podrían hacer para poder salir quizá al final de lo que están a veces en franja roja, ¿no? Y que no les impida hacer otros procesos más adelante para poder concluir con esta linda entrevista, doctor. A todos los televidentes cerranos en Así es, bueno, en primer término, buscar la forma de reestructurar la deuda. Ahora, hay institutos legales que dan la posibilidad de optar, por ejemplo, por solicitar la prescripción de deudas que están ingresadas en el Infocorp, que es un registro que está monitoreado por la SBS para efectos de poder generar un control en el sistema crediticio peruano. Sin embargo, se rigen por una ley particular que rige precisamente las organizaciones privadas como Infocorp o Sentinel. Entonces tienen plazos de prescripción, esa deuda no puede quedarse ahí para siempre. Entonces, mucha gente se preocupa por el hecho de que estoy en Infocorp, pero algunos no saben que el plazo de su deuda en Infocorp ya caducó, y en que en realidad lo único que tendrían que hacer es hacer una solicitud formal, amparándose en los artículos del dispositivo legal para que esa deuda desaparezca. Ahora, esto de un plano de publicidad, ¿no? O sea, que la publicidad de la deuda no desaparezca, lo que no quiere decir que la deuda desaparezca en sí. Para que la deuda desaparezca en sí, uno tiene que buscar al acreedor y llegar a un acuerdo de reestructuración. Lo que generalmente sucede... Pagar al final la deuda. Pagar, pero tú puedes pagar con muchos beneficios, porque normalmente cuando hay un proceso de cobranza, lo que sucede es que quien te lo está cobrando la deuda ha adquirido la deuda de un acreedor original. Entonces lo que hacen es reducir el mínimo de la deuda para que tú tengas la posibilidad de pagar sí o sí, porque esa deuda ya se castigó. Al momento de pagarse perdió su valor original. Entonces el pago sobre esa deuda es menor al que constituía el monto original, a lo que era. Entonces digamos que podemos acceder a un descuento hasta de 40-50% del valor original de la deuda, incluso quitándole los intereses. Y ahí ingresa mucho el marco de negociación. Qué importante, ¿no? Esto sin efecto de las prescripciones de carácter civil, porque las deudas civilmente prescriben a los 10 años de haber sido contraídas. Entonces muchas veces hay presupuestos de prescripción y la gente no está enterada de que su deuda ya prescribió, a pesar de que el acreedor de una u otra forma y de una manera no legal le sigue cobrando, por ejemplo a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Claro, o sea, si ya, por ejemplo, los televidentes emprendedores querrán saber si en algún momento ya su deuda ya pasó más de 10 años, ellos tienen que acercarse, ¿no?, a la empresa con la que tuvieron ese problema y pedir su solicitud, ¿no? Claro. Sería para que pueda de manera quedar de una manera saneada. Así es, para efectos de registros, ¿no? Claro, ¿no? Qué importante, en verdad, el tiempo es corto, hay mucha información acá que el doctor seguro que quiere brindar a todos los televidentes peruanos emprendedores, pero igual les ha brindado, creo yo, lo más oportuno y seguro para todos los emprendedores o empresarias o emprendedores que están en todo ese camino, en ese trayecto, ¿sí? Gracias, la verdad, doctor, acá, Abogados Corporativos, sí, lo pueden ubicar, ¿sí? Sus redes sociales. Sí, gracias, me pueden ubicar en Instagram como vfernández 2018 y en Facebook como Abogado Corporativo Perú, y me pueden llamar al 996-500244. Y gracias a ti por la entrevista. No, gracias a usted, doctor Víctor, hasta en otro momento. Gracias.